Shalom amados, Dios les bendiga. Yo soy Manuela y hoy vamos a hablar de la aliyá 4 de la parashá 36, que es Bejalotah, que significa cuando haga subir. Bueno, bueno, ¿qué dice esta aliyá? Esta aliyá empieza diciendo que cuando fue montado el Mishkan, la nube lo cubrió y en el anochecer, esta se convertía en fuego sobre el Mishkan. Así, la nube siempre lo cubría y lucía como fuego en la noche. Cuando la nube era levantada del Mishkan, el pueblo de Israel se movía y acampaban cuando la nube se detenía. A la orden de Adonai, el pueblo de Israel avanzaba y a la orden de Adonai, el pueblo de Israel acampaba. Por el tiempo que la nube no se movía, ellos no se movían. Aun si la nube se quedaba mucho tiempo sobre el Mishkan, el pueblo de Israel obedecía y se quedaba acampando y no viajaban. La nube podía quedarse unos días sobre el Mishkan y el pueblo de Israel no seguía su camino. Podía moverse la nube de la noche a la mañana y aún así podía moverse la nube de la noche a la mañana. Y aún si la nube seguía levantada moviéndose día y noche, el pueblo de Israel avanzaba. Así fueran días, meses o años, el pueblo de Israel avanzaba o acampaba según las órdenes de Adonai. De ahí pasamos al capítulo 10, que dice, y empieza diciendo, que Adonai le dijo a Moshe, haz 2 trompetas, hazlas de plata martillada. Y le dijo que las usara para llamar a la asamblea y para sonar el llamado para mover el campamento. Cuando las 2 sean sonadas, todo el pueblo se reunirá delante de Moshe a la entrada del Mishkan. Si solo una es sonada, entonces vendrán solo los jefes, los príncipes y clanes de Israel se reunirán con Moshe. Cuando se suene una alarma, los campamentos al este comenzarán a viajar. Cuando se suenen 2 alarmas, los campamentos del sur se moverán. Ellos sonarán alarmas para anunciar cuando se moverán. Pero cuando la congregación se deba reunir, se sonará, pero no una alarma. Y serán los hijos de Aarón, los Kohanim, quienes sonarán las trompetas. Esa será una regulación permanente por todas las generaciones. Cuando vayan a la guerra en su tierra contra un adversario que los está oprimiendo, sonarán una alarma con las trompetas. Entonces ustedes serán recordados delante de Yohibahei, su Elohim, y serán salvados de sus enemigos. También en sus días de regocijo, en los tiempos designados y en Rosh Hodesh, sonarán las trompetas sobre sus ofrendas quemadas y sobre los sacrificios de sus ofrendas de Shalom. Eso será su recordatorio delante de su Elohim. Yo soy Adonai, Yohibahei, su Elohim. Bueno, ¿qué podemos ver en esta aliyá? Esta aliyá nos habla de 2 cosas que van de la mano. Primero, la columna de nube y de fuego que estaba sobre el Mishkan, un recordatorio visible de que Adonai estaba con ellos, protegiéndolos y cuidándolos. También leímos que cada que la columna se movía, el pueblo de Israel se movía. Podía ser un día, varios días, semanas, meses o años, el pueblo de Israel avanzaba o acampaba según lo que Adonai, por medio de la columna, les iba mandando. Y esto nos habla de la obediencia por elección. El pueblo de Israel no avanza ni acampa si Adonai no les dice por medio de la columna. Pero no están obligados a seguir esto. O sea, no están obligados a seguirlo así. Porque alguno, pues, solo pudo decir como, pues, tomar sus cositas y decir, no, yo sigo mi camino. Voy a seguir, no voy a seguir a una columna. Pero no, el pueblo de Israel se mantenía obediente. Pero también de esto podemos ver una cosita y nos podemos preguntar, ¿nuestra obediencia a Adonai es por querer obedecerlo o porque me nace hacerlo o más por el beneficio que me trae obedecerlo? Porque como sabemos, el desierto es caluroso. La nube podía tapar el sol, crear sombra y la columna de fuego pues calentaba. Y ustedes saben pues que el desierto es frío por la noche, ¿cierto? Entonces ustedes se imaginan una columna de fuego grande que estaba sobre el Mishkan, que el Mishkan estaba en la mitad de todo el campamento. Pues era un calefactor gigante para todos. Entonces con esto nos debemos preguntar si realmente estamos obedeciendo por querer obedecer o por queremos el beneficio de obedecer. Y no digo que esté mal ver el beneficio. Adonai mismo nos habla de las maldiciones y bendiciones si lo obedecemos o no. Pero ese debe ser la añadidura. No esperar
o sea, no es para obedecer solamente para ser bendecidos. Obedecer porque somos agradecidos y entendemos el por qué Adonai nos protege. Bueno, también nos habla de las trompetas de plata martilladas, que se utilizarían para llamar a la congregación, para indicarles cuándo avanzar o llamar a los líderes de cada tribu. Estas trompetas son tocadas por los hijos de Aarón, los Kohanim, y esas trompetas son diferentes a los shofar. Esas trompetas se llaman Hatzotzrot, no sé si lo pronuncio bien, pero así se llama, que son utilizadas para el llamado a la congregación, en Rosh Hodesh, en las ofrendas y para ordenar al pueblo cuándo avanzar y cuándo detenerse. El shofar se suena en festividades, en guerras y en celebraciones. Deberíamos aclarar eso un poquito antes de seguir. Entonces, estas trompetas de plata eran para poner orden y para dar indicaciones. ¿Se imaginan la cantidad de sonidos diferentes que el pueblo de Israel detectaba? Muchos sonidos. Y así nosotros también debemos detectar los sonidos, amados, porque Adonai, quién sabe, o sea, Adonai, él quién sabe la forma en que, diferentes formas en la que nos habla, ¿sí? Y nosotros podemos, o sea, nosotros no nos podemos dar cuenta. Entonces, por ejemplo, la música. Muchas personas hablan con Adonai por medio de la música, de lo que componen. Así que debemos saber Adonai cómo se comunica con nosotros, de qué formas lo hace. Porque sí, en la oración, él hablándonos directamente también, pero también hay otras formas en las que Adonai también se comunica con nosotros y por eso debemos detectarlas. Bueno, ahora dejaremos la lilla un momentico para ver qué nos dice en Seharyag 4 del 1 al 7. Seharyag, Zacarías. Entonces el Malak que estaba hablando conmigo regresó y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me preguntó, ¿qué ves tú? Yo respondí, estaba mirando a una menorá, es toda de oro, con un tazón encima, en el 7 lámparas y 7 tubos que llegan a la parte superior de las lámparas. Al lado de él hay 2 árboles de olivo, uno a la derecha del tazón y el otro a la izquierda. Yo le pregunté, después al Malak que estaba hablando conmigo, ¿qué son estos, mi señor? El Malak que me habla me dijo, ¿no sabes lo que son? Yo dije, no, mi señor. Entonces él me respondió, esta es la palabra de Yohipahei a Zerubabel, no por fuerza y no por orden, sino por mi ruaj, dice Yohipahei Jaelión. ¿Qué eres tú, tu montaña grande, ante Zerubabel, que debas prosperar, donde él traerá la piedra de la herencia, la gracia de ella, el igual de mi gracia? Bueno, ¿qué nos dice Sehariah? Aquí voy a explicar cómo yo lo entiendo y cómo lo estudié. En esa época el templo se estaba reconstruyendo y era un momento difícil. Aquí Adonai le está diciendo a Sehariah que a pesar de las dificultades, él restaurará el templo. Entonces, como dice en el verso 6, momento, que dice, entonces él me respondió, esta es la palabra Yohipahei a Zerubabel, no por fuerza ni por poder, sino por mi ruaj, dice Yohipahei Jaelión. No es por la fuerza humana, sino por Adonai que interviene y lo permite. Y los obstáculos para Adonai no son rival para él. Si su propósito ya está dicho, pues así será. De esto podemos ver que nosotros ponemos la disposición, las fuerzas, el querer hacer. Adonai ve nuestras intenciones y nos ayuda. Más bien interviene, dando como un visto bueno y declarando que nuestros esfuerzos serán tomados y hechos, porque Él ya los ha decidido así. Y Él es quien decide si esto es sí o si no. Ahora más, ¿qué similitudes vemos y cómo vemos a Yeshua en esta lilla? En la lilla nos está hablando de obediencia, de disposición por cumplir, de querer obedecer, pero examinarnos, pensar si obedecemos solo viendo el beneficio o si obedecemos porque verdaderamente lo queremos hacer. Y en Seharyag nos habla de que nuestra disposición, o sea, nos habla de la disposición que tenemos a las cosas, el querer nosotros hacer algo en pos de Adonai. Adonai nos impulsa y lo aprueba. Y para que él, o sea, y para él no hay imposibles.
Si Él decide que esto se hará, esto se hace. Si esto se aprueba o no, eso lo decide Él. Y Él ve nuestras acciones, lo que nosotros tenemos, la disposición y el querer hacer, y Él pues nos bendecirá y nos ayudará. Y esa es la similitud. Si nosotros obedecemos por cuenta propia, porque nos nace querer hacerlo, sin esperar la bendición, Adonai verá nuestra intención y Él nos ayudará y nos bendecirá. Y por último, como vemos a Yeshua en esta aliyá. En la aliyá hablamos de las trompetas, de reconocer los sonidos por los que Adonai nos llama. Y esto debe ser en nuestra vida diaria. Yeshua nos habla, ¿sí? Hasta en cosas pequeñitas. Así que debemos escuchar bien, reconocer. Y también, amados, que debemos identificar el sonido del llamado de Adonai, o sea, del shofar. Aunque no hablamos directamente del shofar, pero sí estamos hablando de identificar. Porque una vez Yeshua vuelva, se escuchará el shofar. Y si nosotros ya lo identificamos, pues sabremos qué es él. Bueno, amados, esta ha sido la enseñanza del día de hoy. Adonai les bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque nos dices varias cosas, Señor. Te pedimos, por favor, Señor, que sepamos identificarte, que sepamos identificar las formas en que tú nos hablas, porque no siempre nos vas a hablar directamente hablado así para que nosotros escuchemos, sino que hay otras formas. Entonces te pedimos, por favor, Señor, que seas tú ayudándonos a identificar esas formas. También, Señor, ayúdanos a no ver las cosas solamente por la bendición. Ayúdanos a ver las cosas porque realmente te queremos a ti, Señor, y queremos obedecer lo que tú nos dices. Y las bendiciones después vendrán, pero que ese no sea todo nuestro enfoque, sino nada más el hecho de que si tú nos mandas esto, nosotros lo podamos hacer. Gracias, Padre Celestial, porque podemos ver que a pesar de las dificultades, si nosotros tenemos la disposición, tú nos vas a ayudar. Si nosotros realmente queremos hacer algo con esfuerzo, tú nos vas a ayudar. Entonces te pedimos por favor, Señor, que tengamos un corazón más bien puro, Señor, que podamos no ver solamente el beneficio de lo que trae hacer esto, sino ver el beneficio que trae a nosotros nada más por querer hacerlo. Y ya. Entonces te pedimos por favor, Señor, que seas tú ayudándonos con eso, Padre Celestial, que cada día queramos hacer las cosas porque nos nacen. Así que, Padre Celestial, gracias por mis amados que están escuchando esta enseñanza y en el nombre de Yeshua, amén y amén. Shalom, amados, Ana les bendiga.